La oscuridad se cernía sobre el barrio, poniendo a prueba la fragilidad de lo cotidiano. Miguel, un joven padre de familia, acababa de regresar a casa tras una agotadora jornada en el taller mecánico. La neblina se alzaba como un velo pesado, invadiendo las calles con un silencio que clamaba peligro. Con cada paso que daba, un escalofrío le recorría la espalda. La rutina de su hogar se tornaba en un eco angustiante. Su mente repiqueteaba con imágenes de sus hijos, expuestos a lo que acechaba en la sombra. Al llegar, la puerta de su hogar se encontraba entreabierta. Un sudor frío le empapaba la frente, mientras el corazón le latía a 1000 por hora. No puede ser, pensó, sintiendo como un abismo de pánico se abría ante él. Con manos temblorosas, empujó la puerta, apenas susurrando el nombre de sus niños en busca de respuesta. El silencio le respondió, pero no estaba solo. Murmullos intensos reverberaban en las paredes. ¿Qué estaba pasando en su hogar? Esa noche, mientras intentaba sacar el miedo de su pecho, su mente se desbordó de inquietud. La serenidad que antes reinaba era un vestigio del pasado, y la amenaza resplandecía como una sombra voraz. Desde su ventana, Miguel pudo ver luces titilantes en el campo cercano, como si fueran estrellas caídas arrastradas por un viento oscuro. La paranoia comenzaba a deslizarse por el vecindario. Los rostros pálidos de sus vecinos hablaban de la creciente tensión, de desapariciones que se convertían en un terror habitual. Al día siguiente, su camino lo llevó a encontrarse con doña Rosa, cuya sonrisa apenas camuflaba una inquietante locura. «Cuidado con el hombre de negro», murmuró, mientras una risa nerviosa brotaba de sus labios. El rumor creció como hierba mala. Algunos decían que ella estaba involucrada con esa misteriosa figura. Cada palabra de desconfianza aferraba a Miguel más y más a su instinto protector. «No puedo dejar que nada le pase a mis hijos», se repetía. La atmósfera del barrio se volvió irrespirable. Las noches eran un ciclo de terror y localizaciones que parecían enigmáticas. Algo oscuro se filtraba desde las sombras, y cada rincón estaba impregnado de un miedo palpable. Murmullos llenaban el aire, y el ambiente se tornaba insostenible. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Aquella noche, Miguel, impulsado por la necesidad de respuestas, se armó de valor. En una reunión clandestina, muchos compartieron sus inquietudes, los ojos abiertas de par en par, los susurros temblando en el aire. Cuando alguien mencionó la oscuridad que penetraba incluso las puertas cerradas, el pánico se apoderó de todos. Miguel sintió un peso en su pecho. La sombra del hombre de negro acechaba algo más que solo sus cuerpos. Al escuchar un sonido proveniente de su casa, la puerta entreabierta le volvió a asestar un golpe de miedo directo al corazón. Y en el instante más terrible, su vida se transformaría. ¿Podrá Miguel enfrentar la oscuridad que amenaza arrebatarle no solo a su familia, sino también su propia alma? La aparición del hombre de negro podría cambiarlo todo. Una lucha que apenas comenzaba, sumergiéndolo en un abismo de terror y desconfianza, donde los verdaderos demonios no solo acechan en las sombras, sino también en quienes él pensó que eran sus amigos. Miguel se quedó paralizado en la puerta de su hogar. Un sudor frío corría por su frente. El sonido, un crujido sutil, se había transformado en un eco que reverberaba en su mente. Tomando una inhalación profunda, cruzó el umbral. Cada paso un desafío a su voluntad. La casa, una vez un refugio, ahora parecía un laberinto de incertidumbre y terror. Los murmullos dentro de las paredes parecían crecer, como ecos de una desesperación arrancada de las almas perdidas. «¿Hijos?», delitó. Su voz temblorosa resonó en la penumbra. Un silencio aterrador le respondió. El reloj en la pared marcaba una hora que no podía distinguir. Sus manecillas giraban como un remolino. Miguel se adentró más, su corazón retumbando en sus oídos. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando figuras danzantes que lo rodeaban. Y entonces, un grito provenía de la habitación de sus hijos. Corrió a toda prisa. El pánico lo impulsaba. Al alcanzar la puerta se detuvo. Estaba entreabierta. Escuchó el aliento corto de sus criaturas, y el miedo acechaba en el aire. ¿Y si ya era demasiado tarde? Con un empujón, abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía,
pero los juguetes esparcidos a su alrededor decían mucho más. Era como si sus hijos hubieran huido de algo que estaba más allá de la comprensión. Un chillido le heló la sangre. Al voltear, se encontró con la sombra del hombre de negro en la esquina de la habitación. Su figura alta y oscura envolvía el lote de juguetes. Miguel apenas podía pensar. El terror le paralizaba los músculos, pero sabía que no podía quedarse ahí. El hombre se giró lentamente, su rostro oculto tras una capucha. «¿Dónde están mis hijos?», gritó Miguel, la rabia despertando la adrenalina en su cuerpo. Pero el hombre de negro no respondió, solo alzó un brazo, y de él emergió un sonido grotesco, como un susurro de oscuridad que parecía devorar la luz misma. Sin pensarlo, Miguel retrocedió. La habitación comenzó a cerrarse a su alrededor. La ventana estalló en fragmentos de cristal y una ráfaga de viento helado se coló, arrastrando consigo ecos de risas infantiles que se desvanecían en la lejanía. En caos, la figura se acercaba, y lo único que Miguel podía hacer era correr, pero no tenía a dónde ir. La oscuridad se cernía más cerca, engullendo cada rincón de su hogar. Desesperado, tomó el camino hacia la salida, pero la puerta principal parecía haber desaparecido. En su lugar, una pared maciza. «¿Qué está sucediendo?», pensó. El pánico lo consumía. Entonces recordó las palabras de doña Rosa sobre las desapariciones y lo que habían mencionado en la reunión. La comunidad entera estaba atrapada en algo que los superaba. Salió corriendo hacia la cocina, donde la luz del refrigerador iluminaba la escena con un resplandor tenue. Fue allí donde vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la mesa, un dibujo de sus hijos, el mismo hombre de negro, rodeado de sombras. Allá, en la esquina del dibujo, los rostros de sus pequeños miraban hacia él, con ojos vacíos. El miedo se transformó en un rugido. «Debo encontrarlos». ¿Pero cómo? La noche apretaba a su alrededor. Los murmullos regresaban, ahora más cercanos, como un coro de almas que habían perdido todo. Miguel comprendía que no estaba solo en esta lucha. Otros habían pasado por lo mismo. Fue en ese instante que decidió volver a la reunión, buscar respuestas y aliados. «No voy a dejar que esto termine así». Al salir, notó que las luces titilantes en el campo aún perduraban, un recordatorio de lo desconocido. Y mientras se alejaba, un susurro helado tomó forma detrás de él. «No se olviden de jugar con nosotros». La voz resonaba en su mente, mientras la figura oscura se desvanecía en la penumbra. El verdadero terror estaba apenas comenzando. ¿Logrará Miguel descubrir el siniestro secreto detrás del hombre de negro y salvar a sus hijos antes que sea demasiado tarde? Por el camino, conocería a otros que podrían ser tanto amigos como enemigos. Miguel corría por las oscuras calles del pueblo. El eco de sus pasos resonaba en la soledad de la noche. A medida que se alejaba de su hogar, sentía que el aliento helado del hombre de negro lo seguía. No podía permitirse mirar atrás. Tenía que encontrar respuestas. Las luces del salón parroquial brillaban a lo lejos. Durante esa reunión, las voces habían sido un consuelo, una forma de afrontar aquel terror inexplicable que les acechaba. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Por un momento dudó. La última vez que se había reunido con los vecinos, había sentido que toda esperanza se desvanecía en la penumbra. Pero no había otra opción. Debía arriesgarse. Al entrar, vio que muchos de sus vecinos esperaban. Sus rostros eran espejos de su propio temor. Doña Rosa estaba en el centro, rodeada de un grupo de personas. Su mirada estaba fija en él, como si supiera que traía una mala noticia. «¿Dónde están tus hijos, Miguel?», preguntó, con un tono que combinaba compasión y preocupación. «No lo sé. Están en peligro», respondió, la voz quebrada, llena de angustia. La multitud se agolpó, susurros colisionaban entre sí, creando un murmullo incesante. «¿El hombre de negro?», bromeó uno de los asistentes, tratando de aliviar la tensión, pero Miguel sintió que el aire se volvía más tenso. «Esto no es un juego», le replicó, su furia emergiendo. «No entienden lo que viene, debemos actuar». Las voces se apagaron, el silencio se cernió, el miedo se asentó en el ambiente. Doña Rosa miró hacia la ventana y con un rostro serio dijo: «No podemos enfrentar algo que no entendemos. Algunas almas ya se han perdido en esta lucha». Miguel sintió que el frío le calaba los huesos. Su mente se llenó de imágenes de sus hijos, risas interrumpidas por susurros oscuros. «¿Alguien ha visto algo?», gritó. «¿Alguien ha escuchado ese susurro que dice que no olvidemos jugar?». Un murmullo colectivo comenzó a surgir, pero con la desconfianza flotando en el aire.
De repente, un niño pequeño subió al escenario. Su rostro pálido estaba iluminado por la luz tenue. Mis amigos me dijeron que él juega con ellos, en las sombras. Miguel se quedó parado, su corazón se detuvo. Las luces comenzaron a parpadear. Una sombra se deslizaba entre los asistentes, su figura oscura parecía absorber la luz misma. Era el hombre de negro. ¡Salgan!, gritó Miguel, pero todos parecían hipnotizados. La figura se movía lentamente, como si disfrutara de la desesperación que sembraba a su alrededor. El niño apuntó a la sombra. «No juegues con él», advirtió. «A veces se lleva a los que no creen». Miguel sintió que su mundo se tambaleaba. Debía actuar, pero el terror lo mantenía inmóvil. En un arrebato de valor se lanzó hacia la figura oscura, pero ésta se desvaneció en una risa oscura que resonaba en sus oídos. Se volvió hacia doña Rosa. «¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere?» Ella, sombría, le respondió. «Nunca quisimos que esto ocurriera. La comunidad ha estado atada a sus sombras por generaciones». Un escalofrío recorrió la sala. Las paredes parecieron encogerse y los murmullos de sus vecinos se transformaron en gritos ahogados. El miedo se apoderó de ellos. El hombre de negro no solo buscaba a los niños, estaba allí para culparlos a todos. «No podemos dejar esto así», aulló Miguel, cada palabra cargada de desesperación. La vida de sus hijos colgaba de un hilo. De repente una fuerte ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando las luces completamente. El caos se desató entre gritos y empujones. Nadie podía ver nada, pero sabía que el hombre de negro estaba cerca, acechando en la oscuridad. En medio de la confusión, Miguel oyó un susurro familiar, el que creía perdido entre las sombras. «¡Papá!». Se quedó paralizado de nuevo, su corazón se detuvo. Era la voz de uno de sus hijos. Tenía que elegir, quedarse ahí, atemorizado con sus vecinos, o salir y enfrentar el horror que se cernía afuera para rescatar a sus pequeños. Sin pensarlo 2 veces, lanzó una mirada a doña Rosa y a sus vecinos. «Voy a buscarlos, ustedes quédense aquí a salvo». Y mientras se adentraba de nuevo en la noche, escuchó una risa lejana que le heló la sangre. La cacería apenas comenzaba, y el verdadero macabro juego del hombre de negro se estaba revelando. ¿Logrará encontrar a sus hijos antes de que sea tarde, o se convertirá en una nueva víctima de esta oscura diversión? Las calles estaban desiertas, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Miguel corría, guiado solo por la voz angustiante de su hijo en su mente. Cada paso resonaba sobre el pavimento, un retumbar de fuerza bruta en medio del silencio opresivo. La risa lejana del hombre de negro se deslizaba entre las sombras que lo rodeaban, burlándose de su desesperación. Sabía que no podía perder tiempo. Los ecos de los niños jugando en las calles ahora tomaban un matiz macabro, como si el hombre de negro se hubiera apropiado de sus risas. Al pasar junto a la plaza, la silueta de una figura se recortó contra la luz de la luna. Era un niño, pero sus ojos reflejaban un vacío inquietante, como si ya no pertenecieran al mundo de los vivos. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó Miguel, su voz quebrada. La figura, en lugar de responder, sonrió de manera fría y gesticuló hacia un rincón oscuro de la plaza. Sin pensarlo, Miguel se acercó. A cada paso que daba, la sombra del hombre de negro parecía alargarse, acechante, como si esperara para atraparlo. La figura del niño parpadeó y comenzó a alejarse, guiándolo hacia un árbol frondoso, de tronco retorcido y hojas marchitas. Cuando llegó al árbol, vio algo que le heló la sangre. En la raíz, un pequeño túnel se abría, como un caño oscuro que parecía llevar a las entrañas de la tierra. Un impulso de terror lo invadió. Era allí donde el hombre de negro se llevaba a sus hijos. «Es un camino», susurró la misma voz infantil. «Juega con nosotros, Miguel». Haciendo caso omiso de su instinto, se agachó para mirar dentro del túnel. Todo lo que pudo escuchar fue el murmullo de risas que resonaban desde la profundidad, como un canto hipnótico. Algo en el fondo lo llamaba, algo que lo prometía todo, la unión familiar, la alegría de los días pasados. Pero al mismo tiempo, una certeza amarga brotaba en su corazón. Aquel lugar no era más que una trampa. De repente, un fuerte viento le azotó la cara, y el rayo de la luna iluminó un breve destello en la cavidad del túnel. Podía ver figuras fantasmales jugando y dando vueltas en círculos, con una niebla oscura que los rodeaban. Eran los rostros de los niños perdidos, vacíos y tristes, mostrando sonrisas que rompían el alma. «No», gritó Miguel, embriagado por un horror profundo. Se enderezó, buscando huir, pero el niño lo contuvo al asir su brazo.
No dejes que se vayan. Juega con ellos. Es divertido. No, no es divertido, musitó Miguel, tratando de desasirse de su agarre, pero la fuerza del niño era asombrosamente fuerte, como si su ser estuviera imbuido de la oscuridad que lo rodeaba. La voz del hombre de negro resonó en su mente, burlándose, susurrando que ya era demasiado tarde. Miguel sintió que la desesperación lo invadía. La felicidad de sus hijos sonaba más cerca, más enloquecedora, y la tentación de entrar en ese túnel se hacía cada vez más intensa. Con un último esfuerzo, hurgó dentro de su ser, recordando el rostro de su esposa, las risas, las aventuras en familia. Con fuerza renovada, se apartó del niño, quien se desvaneció con una expresión de sorpresa. ¿Por qué no quieres jugar? Porque ya no soy un niño, gritó Miguel. Sin mirar atrás, comenzó a correr, sintiendo el pálpito en su pecho, el peso del hombre de negro a su espalda. Pudo escuchar los lamentos de los niños al dejar atrás aquel lugar, pero una parte de él sabía que aún no estaban a salvo. Necesitaba una manera de enfrentarse al horror que se avecinaba, antes de que el túnel los llamara de nuevo. Al llegar a la calle principal, vio las luces apagadas de las casas, las sombras alargándose al borde del camino. El pueblo entero parecía sumido en una calma aterradora. Solo un edificio se mantenía con luz, y Miguel no dudó. Era la antigua biblioteca del pueblo, a donde todos solían ir en busca de respuestas. Quizás allí encontraría lo que necesitaba. Pero en el momento en que cruzó la puerta de entrada, la risa del hombre de negro retumbó en su cabeza, y en la penumbra pudo ver la figura oscura al fondo. Le dio la espalda a él, pero sabía que sentía su presencia. «Sígueme si te atreves, Miguel», murmuró esa voz conocida de nuevo. «Te mostraré el juego que nunca pudiste terminar». Miguel se quedó helado, preguntándose qué demonios le esperaba en la oscuridad de la biblioteca. ¿Sería una verdad que lo liberaría o una trampa mortal para atrapar su alma? La biblioteca era un laberinto de sombras y susurros apenas audibles. Miguel, con el corazón desbocado, se adentró entre los estantes polvorientos. El aire estaba cargado de un hedor a libros viejos y humedad, como si las páginas contaran secretos de aquellos que habían sido tragados por el lugar. Se sintió pequeño, como si cada tomo le recordara su impotencia en aquel juego macabro. «Eres un buen padre, Miguel». La voz del hombre de negro sonaba como un eco en su mente. «Pero haz lo que de verdad quieras, no lo que debes». Con cada paso más hacia el corazón de la biblioteca, el suelo parecía que se hundía bajo sus pies. Un temblor le atravesó el cuerpo, y las luces parpadeaban como si la oscuridad misma estuviera buscando adueñarse de su voluntad. Miguel sintió los ecos de risas, ahora un murmullo creciente que llenaba el espacio, como si las almas de los niños atrapados estuvieran llamándolo. «¿Qué quieren de mí?», gritó Miguel, la desesperación y la ira picándole en la garganta. La voz del hombre de negro se rió, una risa que retumbó en cada rincón del edificio. «Están aquí, solo necesitan que les des un poco de tu alma». De súbito, las sombras comenzaron a moverse, danzando en un ritmo que lo hipnotizaba. Miguel a cada paso era más consciente de una presencia a su alrededor. Eran los rostros de los niños que había logrado dejar atrás. Había en ellos una mirada de dolor profunda, ojos que pedían ayuda, mientras sus labios sonreían de manera escalofriante. «No mires, Miguel», susurraban al unísono. «No debes mirar». Él luchaba por mantener el control, pero la risa persuasiva lo envolvía cual manto. Sin embargo, su instinto paternal despertó ante la visión de aquellos ojos perdidos. Comenzó a recitar mentalmente la imagen de sus hijos, sus risas, el aroma de su cabello. Recordó su último abrazo, la sensación de seguridad que le aportaban. Todo eso era más fuerte que los susurros. De repente, un libro cayó al suelo a su lado con un golpe sordo,
sacándolo de su trance. Era un libro antiguo, su portada estaba manchada con lo que parecía sangre. La superficie decía, «El juego final». Miguel sintió que el tiempo se detenía. Levantó el libro y al abrirlo, el aire se volvió pesado. Las palabras parecían moverse, como si vivieran su propia vida. «Para salvarlos, debes hacer un sacrificio», leía por debajo de su aliento. «Si no, ellos permanecerán en el abismo». «¿Qué sacrificio?», preguntó, su voz sonando quebrada. La risa del hombre de negro estalló, resonando entre los estantes repletos de historias olvidadas. «Solo tú puedes decidirlo», dijo la sombra, ahora más cercana, casi al oído de Miguel. «Vas a jugar». Miguel cerró el libro furiosamente, sintiendo la energía oscura que emanaba de él. «No voy a entregarle nada a la oscuridad», declaró con rabia. Pero la biblioteca pareció reaccionar a su desafío. Las luces parpadearon nuevamente y las paredes comenzaron a moverse hacia él, como si quisieran aplastarlo. Miguel sintió un terror primogénito y junto a eso, un fuego en su pecho que lo impulsó a correr. «Los niños necesitan ser liberados. El juego no ha terminado», resonó la voz del hombre de negro, mientras él corría desenfrenadamente entre libros caídos y sombras burlonas. Sabía que no podía rendirse, que si se detenía, todo podría acabarse. Desesperadamente buscó una salida. Sintió el aliento frío del hombre de negro en la nuca, y en un instante de claridad se percató de un pasillo oscuro al final de la biblioteca. Era el único camino que no parecía envolverse en la tormenta de horror detrás de él. Se lanzó hacia esa oscuridad, decidido a no dejar que aquel monstruo diera caza a su alma. Pero al cruzar el umbral, una risa escalofriante estalló a su alrededor, un coro de voces de niños atrapados. «Te atreverás a sacrificarte por ellos, Miguel». Justo antes de perderse en la negrura, una última ráfaga de luz iluminó un retrato en la pared, uno que lo hizo detenerse en seco. La imagen era de él mismo, una representación de su pasado niño, con el mismo brillo familiar en los ojos que ahora sentía en sus hijos. «No puede ser», pensó, sintiendo que el terror comenzaba a desbordarse en su pecho. La imagen le gritaba verdades que nunca había querido escuchar. Y en ese instante comprendió que el sacrificio no era solo un acto físico. Las voces de los niños se unieron en un alarido, mientras la biblioteca comenzaba a cerrarse sobre él. ¿Qué debía perder realmente para salvar a sus hijos? La oscuridad envolvió a Miguel, tragándolo sin piedad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, mientras los ecos de risas y lamentos se fundían en un murmullo ensordecedor. Cada paso en la penumbra era un recordatorio de que el hombre de negro lo acechaba, siempre a un respiro de distancia. La sensación del peligro inminente lo mantenía en movimiento, pero la confusión y el miedo comenzaban a enredarse en su mente como raíces de un árbol maligno. Las imágenes de los niños se superponían a sus pensamientos. Sus rostros eran una mezcla de alegría y tristeza, como un retrato roto. Sin embargo, en cada rostro que recordaba había una chispa de luz que se apagaba lentamente, y sabía que no podía dejar que eso sucediera. «¿Qué quieres de mí?», gritó, como si aquella pregunta pudiera deshacer el hechizo que oprimía su corazón. La risa del hombre de negro resonó, llenando el espacio con una satisfacción perturbadora. «Solo quiero que elijas, Miguel. Un padre siempre debe elegir». Mientras avanzaba por el pasillo oscuro, las estanterías comenzaron a crujir, como si también quisieran pronunciar sus secretos. «Es este el lugar donde debes enfrentar tus demonios», susurró la voz. Miguel se detuvo un instante, sintiendo la presión de la angustia. Podía dejar que sus miedos lo dominaran, o enfrentarlos con la determinación de un padre que ama. Con un grito de rabia, levantó las manos como si pudiera atacar a la oscuridad misma. «¡Los protegeré!», exclamó, mientras el aire se volvía denso, casi tangible. Una brisa fría sopló, despertando un estremecimiento en su piel. Era como si la biblioteca misma respondiera a su grito. De pronto, los libros comenzaron a volar de las estanterías, como hijantes librados de su prisión, y un torbellino de páginas se formó alrededor de él.
En medio de aquel caos, un libro se deslizó hacia sus pies, abriéndose por sí solo. Las palabras danzaban sobre la página, brillando con una intensidad que atravesó su desesperación. Para liberar sus almas, debes enfrentar a los 3 guardianes del abismo. Decían. ¿Guardianes? Miguel murmuró con incredulidad. La risa del hombre de negro se hizo presente nuevamente, más fuerte y burlona que nunca. Así es, Miguel. Cada uno guarda un trozo de tu propia vida. Cada encuentro te acercará más a la verdad o a la perdición. Con el corazón palpitando en su pecho, Miguel se dio cuenta de que la tarea que tenía por delante no era solo un sacrificio físico, sino un viaje a lo más profundo de sus propios temores y recuerdos. No puedo hacer esto, pensó, pero la imagen de sus hijos no se alejaba. La intensidad del amor que sentía por ellos era un fuego que no podía ignorar. Avanza, padre. Un sacrificio debe hacerse. El tiempo se agota, instó aquella voz seductora. Miguel sintió que las sombras se alzaban a su alrededor, presionándolo, instándolo a ceder a la desesperación. Pero el fuego en su interior ardía con fuerza. Sabía que debe enfrentarse a los guardianes. Cruzó el umbral que se abrió ante él. Se sintió como si atravesara una cortina de oscuridad pulsante. A medida que avanzaba, cada paso resonaba como una campana, marcando el ritmo de su destino. Los guardianes aparecerían pronto, y cada uno representaba una pieza de su alma, un fragmento de lo que había olvidado y temía enfrentar. En el oscuro vestíbulo, una figura emergió de las sombras, un niño, su niño, con ojos que brillaban con el miedo que Miguel conocía también. «Papá», su voz era un eco de tristeza y ruego. «¿Por qué no me salvas?» Miguel sintió el nudo en su garganta. «Voy a hacerlo. No dejaré que eso te ocurra», contestó con desesperación. Pero al mismo tiempo, una parte de él comenzó a cuestionarse. ¿Y si la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado? La risa burlona del hombre de negro resonó una vez más. «El primer guardián ha llegado. ¿Crees que podrás liberarlo, Miguel?» La batalla por su alma estaba a punto de comenzar. Mientras el niño se desvanecía en la nada, Miguel se sintió rodeado por una oscuridad aún más profunda, una oscuridad que necesitaba ser confrontada. Pero, ¿podría enfrentar sus propios demonios y salvar a los suyos? Las sombras se movieron nuevamente, y las voces se unieron en un lamento ensordecedor. ¿Qué y quién estás dispuesto a sacrificar realmente, Miguel? Cada palabra lo llevaba más cerca de la verdad, pero también de su ruina. El abismo lo esperaba, y la próxima pieza del rompecabezas estaba a punto de ser revelada. La oscuridad susurraba a Miguel mientras sus pies apenas tocaban el suelo, como si el suelo estuviera hecho de niebla y no de madera. Él sabía que debía. La voz del hombre de negro era como un silbido en la brisa, tentadora, pero cargada de veneno. «Avanza, padre. Tu primer guardián no espera». Un frío que calaba los huesos se coló por su espalda. Miró a su alrededor. Las sombras vibraban, se movían como si fueran seres vivos. En el fondo, dentro de esa oscuridad, distinguió la figura del primer guardián. Alto, delgado, con ojos negros como el hollín que iluminaban un rostro pálido. «¿Me reconoces?», preguntó el guardián con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas. Miguel se estremeció. Era el reflejo de su propio pasado, un antiguo amigo de la infancia, alguien que había perdido en los laberintos del tiempo. «Joaquín, ¿qué has hecho?», murmuró, sorprendido por la angustia que sentía. La imagen de su amigo rivalizaba con el lamento de su hijo desaparecido. «Yo he hecho lo que tú no te atreviste», respondió Joaquín, sonriendo con unos labios delgados. «Pero, ¿qué hay de ti? ¿Estás listo para el sacrificio?». La voz se tornó más profunda, más amenazante. Cada palabra resonaba, ahondando en viejas heridas. El abismo se abrió entre ellos, como un socavón que devoraba todo a su paso. ¿Qué significaba ese sacrificio? Miguel cerró los ojos y recordó la risa de sus niños, las sonrisas y la calidez de sus abrazos. «No puedo dejarte llevarme más», gritó, pero la desesperación de su amigo resonó como un eco. «Pero tú dejaste que me llevaran una vez. Solo debes elegir de nuevo», respondió Joaquín, su voz arrastrándose hacia una risa sombría.
La figura se desvaneció un instante y se transformó nuevamente. Ahora era un grupo de niños, jugando en el patio de juegos de la plaza donde solían ir. Todos parecían felices y a la vez tristes. Miguel se sintió desfallecer. No, esto es una trampa, se dijo, pero el sonido de las risas resonaba con nostalgia, despojándole de la razón. Los olvidaste, Miguel. Tu decisión les costó. Deberías haber estado allí. ¡Cállate!, aulló, deseando que su propia voz lo consolara. Con un movimiento impulsivo, se lanzó hacia adelante. La imagen se tornó borrosa, pero su deseo de salvar a esos niños fue más fuerte. El guardián se reía, pero esta vez su risa se tornó en gritos. Cada llamado era un alarido desgarrador. Elige, Miguel. La sangre de los inocentes manchará tus manos si no tomas una decisión. En un giro repentino, la oscuridad se fragmentó y una puerta apareció ante él, frágil como un espejismo. Una luz brillante emanaba de ella, pero la oposición del guardián crecía, oscureciendo el camino. Tú no posees la fortaleza para atravesar eso, padre. La presión crecía en su pecho. Los recuerdos de sus hijos, su amor por ellos, luchaban contra la culpa que lo consumía. Voy a salvarte, voy a salvarlos, resonó en voz alta, aunque su cuerpo temblaba. Cuando decidió avanzar, un grito angustiado detuvo su paso. Papá, ¿por qué no me salvas? La voz de su hijo atravesó como una lanza, haciendo que su estómago se retorciera de horror. Miguel miró hacia atrás, enfrentando a su propio demonio. En sus ojos, toda la tristeza, el miedo y la desesperación entraban en un solo enfoque. Esta vez no huiré, esta vez lucharé. Las sombras se retorcieron a su alrededor, arremolinándose como serpientes furiosas, mientras al mismo tiempo la figura detrás de la puerta se hacía más tangible. Miguel entendió que cada respuesta lo acercaba a la verdad, pero también a su ruina. Podría entregar todo, incluso su propia existencia, para dar a sus hijos una segunda oportunidad. El pánico lo envolvía. La oscuridad no solo era un monstruo que enfrentaba, sino un reflejo de sí mismo. Con un último suspiro, eligió liberarse de las cadenas que lo ataban. Al abrir la puerta, se sintió como un hombre arrojándose al fuego. ¿Sería capaz de soportar el calor de su propio sacrificio? ¿O el abismo lo reclamaría antes de que pudiera salvar a sus hijos? La puerta se abrió de par en par, lanzando a Miguel a un mundo de luz deslumbrante. Pero rápidamente la calidez se tornó en un ardor helado. Sentía como si una marea oscura intentara arrastrarlo de nuevo a la pesadilla. A su alrededor, los ecos de su vida pasada se retorcían y chillaban, llenos de lamentos y gritos. «¡Papá!». La voz de su hijo era un eco lejano, pero estaba ahí, pulsando en su corazón, manando de su pecho con una angustia insostenible. Miguel dio un paso hacia adelante, decidido a despojarse del miedo. Sin embargo, una sombra corpulenta emergió del resplandor, barrido de oscuridad, del guardián que se había manifestado en un giro de su mente. «No puedes escapar de lo que eres, Miguel». Los ojos de Joaquín brillaban intensamente, como brasas en la penumbra. «Con cada paso que das, te acercas a la verdad, pero también a tu perdición». Miguel sintió su aliento cortarse. La verdad, esa era la espada de doble filo que lo atravesaba. Tenía que enfrentar lo que había hecho, lo que había permitido que le sucediera a su familia. «No me detendrás», gritó, la furia brotando de él, un fuego que había estado dormido durante años. A medida que avanzaba, la luz se tornaba cada vez más intensa, cada grito más ensordecedor. Las sombras danzaban alrededor, cubriendo los rostros que antes conocía. Amigos, familiares y los ojos llenos de felicidad de sus hijos, ahora se convertían en miradas vacías, destilando decepción y reproche. «¡Miguel!». La voz de Joaquín resonó de nuevo como un trueno. «No lo entiendes, padre. No puedes salvar a los que olvidaste. Ellos son parte de la elección que hiciste. El sacrificio será tu carga». Sin desviarse, Miguel llegó a un cruce. Dos caminos se extendían ante él. Uno, oscuro y rugoso, hacia la sombra de sus errores. El otro, brillante pero lleno de agonía, iluminaba la posibilidad de redención. Cerró los ojos un momento. Las imágenes de sus niños danzando por su mente, las promesas nunca cumplidas. La elección lo desgarraba. La oscuridad creció, envolviendo el lugar con un terror palpable.
Cada susurro era un peligro inminente, una advertencia de que avanzar sin tomar una decisión lo llevaría a un final desgarrador. No eres un héroe, Miguel, solo un hombre en busca de redención. Calla, gritó mientras sus manos empezaban a temblar. La notó fría y húmeda sobre el marco de la puerta, pero no debía retroceder. Su corazón latía con fuerza y en su pecho la firme determinación emergía. Iba a encontrar a su hijo, lo que fuera necesario. Finalmente, Miguel dio un paso atrás, retrocediendo hacia el camino deslumbrante. La luz lo abrazó con calor, el eco de las risas infantiles llenó el aire. Con su corazón acelerado, hizo su elección. De repente, el suelo se tambaleó bajo él y la visión frente a él se hizo añicos. En lugar de su familia, fue absorbido por un huracán de sombras que lo arrastraron a un abismo ardiente. Allí, en un desierto de angustia, se encontró con una figura más aterradora que las anteriores. «Bienvenido, padre», un susurro familiar que heló su sangre. La figura estaba cubierta con un velo oscuro, pero Miguel reconoció esos ojos. Era su hijo. El niño sonreía, pero su risa era fría y vacía. «Tanto tiempo te he esperado». Miguel sintió el frío total del horror envolviéndolo. «¿Qué has hecho?», balbuceó, mientras la desesperación lo inundaba. «Es hora de que tú elijas de nuevo», exclamó el niño, extendiendo su mano hacia él. Allí, entre la oscuridad infinita, un nuevo sacrificio marcaba su destino. Y en ese instante, la verdad más oscura se desveló. Sería Miguel el que cargara con el peso de otra nueva elección que decidiría vidas inocentes, o sería devorado por sus propios miedos. La mano de Joaquín se extendía hacia Miguel, como si quisiera apoderarse de su alma. El niño, atrapado entre la vida y la muerte, lo miraba fijamente, y en su mirada había un abismo. Fue entonces que Miguel sintió el peso de todas sus decisiones, no solo los errores del pasado, sino también la desesperación por salvar a su hijo de un destino ya marcado. «¿Qué prefieres?», preguntó Joaquín, su voz envolviendo el ambiente como una niebla espesa. «¿La oscuridad que te consume o la luz que te traiciona?». Miguel retrocedió, pero no había un lugar a donde huir. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían captar su miedo, alimentándose de él. Estaba atrapado, como un insecto en una tela de araña, y la idea de la elección lo aplastaba. Su corazón latía desbocado, como si quisiera liberarse de su pecho. «Tienes que decidirte», gritó Joaquín, mientras la oscuridad chisporroteaba a su alrededor como un volcán esperando hacer erupción. «Es tu culpa que estemos aquí. Tú decidiste abandonarnos». No fui yo», Miguel tartamudeó, el pánico creciendo en él. Por un instante creyó ver a su hija en la distancia, una silueta pequeña y desvanecida. «La olvidaste también», azotó la voz de Joaquín, desgarradora. «No puedes salvar a nadie, padre, solo a ti mismo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Miguel. Todos sus errores, sus omisiones y el dolor que había causado se arremolinaban en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor se había transformado en un monstruo voraz que devoraba todo. En casos normales, un padre debería proteger a sus hijos, pero él había fracasado. «Elige», insistió Joaquín, ahora avanzando, las sombras pareciendo salir a su encuentro. Miguel sintió como la carga se hacía aún más pesada, martillándole en el pecho, casi desesperada por salir. En un destello de claridad mencionó: «Mi hijo, solo quiero salvarte». «Pero no tienes poder», replicó Joaquín, acercándose más. «¿Vas a dejar que tu miedo te consuma? ¿Vas a abandonar a los que te aman de nuevo? No, yo no voy a permitirlo». Miguel se agarró la cabeza con las manos, gritando, su voz resonando en el abismo. Cada lágrima simbolizaba una elección, y cada elección lo acercaba a una verdad que se gritaba en su mente. A ese eco irrefrenable, decidió: «No seré un prisionero más. No quiero vivir en la sombra de mis miedos». Se sentía ligero,
como si el peso del mundo se esfumara. Luego, en un acto de resistencia, alargó su mano hacia Joaquín, desafiando la oscuridad. «Ven, hagamos esto juntos». Los ojos de Joaquín se dilataron. «¿Qué estás haciendo?». Su voz era una mezcla de sorpresa y desesperación. «El poder de la unión», gritó Miguel, dejando a un lado su propia angustia, buscando conectar con lo que había perdido. Un silencio profundo lo envolvió, y el mundo a su alrededor sollozó. Las sombras temblaron. Con cada grito de su corazón, invocaba un destello de esperanza. Pero antes de que algo sucediera, un rugido ensordecedor resonó, cortando el aire. Era un sentimiento colectivo. Miguel, envolviendo su espíritu en luz, se enfrentó a la sombra, y la luz empezó a fusionarse. Pero sería suficiente. De repente, un trozo de energía lo lanzó hacia atrás, y la figura de Joaquín desapareció en la nada, como un espejismo. Miguel comprendió que su confrontación estaba lejos de terminar. El aullido de su hijo resonaba en su mente, y una nueva figura empezó a formarse a su alrededor. La expectación crecía, pero, igual que un borde de un abismo, la línea entre la luz y la oscuridad era delgada. ¿Podría rescatar a su familia? ¿O conocía el verdadero significado del sacrificio? Antes de que pudiera refundar su fuerza, la figura se hizo más clara, inolvidable. «Miguel», la voz dio forma a la sombra ante él. «He venido a traerte una última opción». La decisión pendía en el aire, inquebrantable y desbordante de angustia. ¿Era un rescate o un nuevo tormento lo que le esperaba? Miguel sintió que el tiempo se detenía. La figura frente a él era innegablemente familiar. Era su hijo, su pequeño, con ojos que reflejaban tanto amor como tristeza. «Papá, ven por nosotros. Te hemos estado esperando», decía el niño, extendiendo su mano, iluminándola con una luz tenue que parecía desafiar la oscuridad circundante. El corazón de Miguel se apretó con nostalgia. Recordó las noches en que su hijo se acurrucaba a su lado, la risa inocente, los momentos llenos de alegría que parecían haber sido robados por la sombra del hombre de negro. Sin embargo, también sentía el eco de las advertencias pasadas. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró, su voz siendo arrastrada por el viento. «Puedes salvarnos, papá. Solo tienes que elegir», insistió el niño, sus ojos suplicantes atrapando la esencia de la esperanza. Miguel cerró los ojos, dejando que las memorias fluyeran a su alrededor. El eco de las risas infantiles resonaban en su mente. Quería creer que podría rescatar a su familia. Pero para eso, debía enfrentar su mayor miedo, no solo por ellos, sino por él mismo. No era solo su elección la que estaba en juego, era el legado de amor y protección. «¿Qué debo sacrificar?», preguntó Miguel, la voz llena de una mezcla de determinación y duda. «Debes dejar ir tu miedo, tu dolor. Es la única forma de romper la sombra que nos tiene atrapados», respondió su hijo, y con cada palabra, las sombras parecían temblar, como si la luz rehecha por el amor comenzara a desestabilizarlas. Miguel sintió un fuego ardiente en su pecho, una determinación crecida de su amor inquebrantable. «No voy a permitir que mis errores definan mi futuro», gritó, su voz resonando con fuerza en la oscuridad ahora vacilante. «Voy a rescatarte y a todos los que han sufrido en esta sombra». La luz que emanaba de su hijo comenzó a aumentar, y las sombras a su alrededor empezaron a agitarse inquietas. Era el momento de actuar. En un acto de valentía, Miguel cerró los ojos y se sumergió en toda la angustia que había cargado, y la liberó. Cada ser oscuro parecía encogerse, como si la luz del amor auténtico lo consumiera. «Esta es mi elección», gritó Miguel, el eco de sus palabras resonando en los rincones de la oscuridad. «Elijo el amor, elijo la familia, no más sombras». Y al pronunciar esas palabras, un destello de luz estalló en el abismo. Las sombras se retorcieron, gritando mientras intentaban aferrarse, pero la luz ardiente de Miguel quebró sus cadenas. Sentía cómo la sombra del hombre de negro se desvanecía, su poder debilitándose ante la fuerza de su amor.
¿Dónde están mis hijos?, preguntó Miguel, la voz llena de ansia, y en un instante que pareció eterno, vio a sus pequeños corriendo hacia él, risas flotando en el aire como notas de una melodía olvidada. Los abrazó con fuerza, sus brazos envolviéndolos como un escudo contra la oscuridad que había amenazado con separarlos. La luz inundó la biblioteca, disipando la penumbra y revelando la verdad esencial que siempre había existido. La comunidad, liberada del miedo, se dirigía hacia el lugar, viendo cómo Miguel y su familia se unían. El hombre de negro se desmoronó en un grito impotente, su forma desvaneciéndose con cada rayo de luz que los rodeaba. Con su familia a su lado, Miguel comprendió que el camino de la redención comenzó con el amor. La luz brilló más intensamente, y el abismo se cerró detrás de ellos, dejando solo un eco de lo que pudo haber sido. Habían triunfado sobre el horror, y aunque las cicatrices del miedo permanecerían, la fuerza del amor los protegería. Bajo el cielo despejado, Miguel abrazó a sus hijos, sintiendo como si el peso del mundo se hubiera disipado. «Nunca más dejaré que el miedo nos divida», les prometió, su voz firme y llena de amor. La comunidad se unió en un abrazo colectivo, un renovado vínculo de esperanza que prometía cuidar de cada uno. Con esa luz brillando en sus corazones, sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que intentara amenazarlos de nuevo. El verdadero sacrificio había sido el miedo, y la victoria fue el amor. Ella era la luz que nunca se apagaría. No olvidemos nunca que la unión es la fuerza más poderosa. Entonces, amigos, este es el momento de actuar. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. Así no te perderás las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo y amplificar nuestra voz. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta reveladora conclusión. Este es un llamado a los verdaderos fans.